Hola familia, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Entre tú y yo. Soy Alejandro Cuervo, encantadísimo de compartir por Cubovisión, el canal de todos, con estos fieles seguidores a nuestro programa. Hoy tendré la posibilidad de conversar con una músico de profesión, además de ser una de las presentadoras, conductoras de nuestra televisión. Sí, la encontramos en Telereverde, en Cubovisión y sobre todo en muchísimos programas en vivo. Tremenda responsabilidad. Con sinceridad y sin secreto, la bienvenida a Entre tú y yo a Greter Romero. Así que no se mueva, que estaremos hablando de todo. Buenas tardes y gracias por estar ahí. Pues sí, familia, la bienvenida y las buenas tardes a Greter Romero. Gracias. Gracias a ti por estar con, bueno, tanto trabajo que tienes, que además es muy evidente porque estamos en un canal, al ratito cambiamos para otro canal y también te vemos. Greter, ¿cómo te las arreglas? Oye, qué difícil. Pues bueno, determinando lo que es más importante y lo que necesita más empeño y más concentración. Y siempre teniendo muy claro que la familia primero, pero sin dejar de desarrollarme profesionalmente. Es compleja la labor, pero me siento feliz. ¿Sabes que cuando tengo una semana un poquito más suave me siento extraña? ¿Cierto? Sí. O sea, yo puedo estar cansada. Esta es una semana en la que estoy cansada, he tenido mucho trabajo, pero cuando no me sucede así, lo empiezo a extrañar. Ya no estoy adaptada. Estoy adaptada a Ya una el cuerpo está vorágine de adaptado. mucho ritmo, de mucho movimiento, de diferentes cosas en un mismo día. Y mira, mientras me sienta feliz con eso, pues así quiero que sea. Bueno, súper, me enteré llegando acá que eres músico también de profesión. Qué interesante, qué instrumento. Eres músico desde chiquita, estudiaste en Sí, la escuela elemental. exacto. Cuéntame un Bueno, yo poquito soy de de las eso. Tunas. Eres de las Tunas. De las Tunas y comencé el estudio de la música en la escuela elemental El Cucalambé de la provincia, nivel elemental, nivel medio, y entonces vengo a hacer el Instituto Superior de Arte acá en La Habana. ¿Y cómo se te ocurre en las Tunas estudiar música? O sea, ¿tienes algún familiar, músico, artista en la familia? Mira, yo tengo un familiar que es artista, pero que propiamente no tiene que ver con la música, y tú lo conoces muy bien. ¿Así? Sí, ¿De se quién trata de Ángel Ramis Pantera. Pantera. Pantera es mi primo. Qué Pantera diversa es la de las familia, ¿verdad? viste. ¿Cuántas tonalidades? ¿Viste? Bueno, aprovechamos y le mandamos un saludo, sabe que lo quiero mucho. Así es. Trabajamos muchísimo juntos y Los veo en las redes. así es. Primo, te mando un beso. ¿Viste cómo te menciono? Haz lo mismo cuando vengas ¿Viste? por aquí. Exacto. Bueno, pues Pantera es el único artista que está en la familia, además de la carrera que he desarrollado. No, yo creo que sucede como en tantas familias que los padres nos van probando en diferentes cosas. Yo practiqué un poquito de deporte, pero no se me daba. Yo estuve en gimnasia, estuve en hockey, cosas que no se me dieron. Estuve en voleibol con esta estatura, obviamente no se me iba a dar. O sea, fue muy poquito, fue un intento breve, no salió. Y entonces mi mamá, que notó que tenía aptitudes quizás no musicales, pero sí para el mundo del arte, pues me buscó una profesora particular de guitarra. Y yo estuve durante un año preparándome, dando ¿Con qué edad clases de guitarra, aproximadamente? unos 7 años, 7, 8 años, algo así. Me iba bien y entonces luego de unos meses o casi un año de preparación me llevó a hacer las pruebas en la Escuela Elemental de Música. En efecto, apruebo guitarra y comienzo a estudiar en quinto grado. ¿Sentías que te gustaba lo que estabas Sí, haciendo? sí, 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 sí. Yo fui muy feliz. Pero además yo recuerdo, no con tanta claridad, pero sí que me presenté a las pruebas de guitarra, pero al menos en aquel momento en la Escuela de Arte de las Tunas, en un aula estaban haciendo las pruebas de guitarra, en otra aula clarinete, en otra aula percusión, y yo fui por todas las que se me ocurrió. Sí, sí, yo fui por todas. ¿Y aprobaste cuántas? No, yo eso no lo recuerdo. Pero guitarra probé. Empecé mis estudios y a mí me encantó. O sea, obviamente quizás yo no había descubierto, o mi familia que tenía aptitudes para la música, pero sí para el arte.
Y estar en una escuela de arte te da tantas herramientas, aprendes tanto, ¿Estuviste becada? disfrutas tanto, no. No, No, no. no, no. De la escuela a la casa, que incluso la escuela de arte de Las Tunas está muy cerquita de mi casa, o de la que era mi casa, apenas 2 cuadras. Y con esa edad, una joven, una niña estudiando música, estudiando guitarra, ¿cómo te veías cuando fueras adulta? ¿Como quién te querías ver? ¿Cuál era el sueño? Si se sabía que estabas en la guitarra, pero quizás querías estar en una orquesta popular, quizás querías estar en una orquesta clásica, Sí, o quizás, no sé, fan de una cantautora. ¿Cómo te veías? no, en la música clásica siempre lo tuve muy claro desde pequeñita. Me gustaba muchísimo, muy sacrificada. La música clásica lleva un estudio, son muchas horas de sacrificio. Yo no recuerdo lo que es jugar pelota o jugar con los amiguitos del barrio. Yo no tuve eso. Yo estaba todo el tiempo estudiando. Estudiando. Además porque la carga es doble. Nosotros hacemos música y tenemos las asignaturas de la escolaridad. Por lo tanto, desde muy pequeñito estás el día entero en una escuela, pero cuando llegas a la casa tienes que seguir estudiando el instrumento. Es así, si no, no vas a ser músico. Es decir, yo no tenía tiempo prácticamente para el ocio, ni me interesaba. Yo era feliz así. Pero supe que mi mundo no estaba en la música popular, entre otras razones porque siempre he sido muy casera y no me interesaba estar fuera de la casa. ¿No te veías en las Anacaona, No, yo no me veía en Anacaona, por fíjate, ejemplo? orquesta la que admiro, que me encanta, además porque soy muy bailadora, me fascina, pero yo no me veía como músico de Anacaona, por poner un ejemplo, es decir, tocando en fiestas populares y hasta tarde en la noche. No, ese no era mi mundo. Mi mundo era estudiar con mi guitarra todo el tiempo, para donde quiera y tranquila. Es decir, que iba por la música clásica, ni siquiera como cantautora, porque aunque nosotros obviamente damos asignaturas que tienen Desarrollar que el ver con oído. el canto y desde muy pequeñito estamos en coro, pero tampoco es que tenía una voz linda como para que yo dijera, voy a ser cantante. No, normal. A mí se me daba bien la guitarra. Ya. Viniste a Lisa, te presentaste a las pruebas de aptitud de Lisa y evidentemente las aprobaste. ¿Cómo fue esa etapa? Ahí sí te alejaste de tu casa, te alejaste de tu familia. Es que coincide. Yo, primero, Elisa es un sueño. ¿Qué Además, tenías sí, como sí, estudiante? para alguien que quiere dedicarse a la música clásica, debes estar en Elisa, porque te va a complementar tu formación. Y además yo añoraba conocer a los maestros de los cuales tocaba sus obras, y esos maestros estaban aquí en La Habana, como Jesús Ortega o el maestro Leo Brauer, Efraín Amador, bueno, tantos otros. Entonces, pasaron cosas. Yo, por ejemplo, tuve afectaciones en el brazo, tendinitis antes de hacer la prueba. En fin, a los músicos no suceden este tipo de cosas, que son dificultades. Pero bueno, me presento a las pruebas y logro coger la universidad de mis sueños, Elisa. Pero coincide con que mi mamá viene para La Habana a trabajar. Entonces, yo no estuve becada, nunca he estado becada. Es decir, nosotros nos mudamos para La Habana, obviamente mi mamá ayudándome a perseguir ese sueño. Y para facilitar las cosas, una niña de su casa, pues a la niña hay que seguirla y hay que acompañarla. Hay que trasladar la casa. Entonces, pues trasladamos la casa para La Habana y así es como yo empiezo a estudiar en Elisa, pero con mi familia aquí. ¿Cómo te integras a la capital? ¿Cómo es ese cambio? ¿Habías venido ya quizás en otros momentos, en festivales de música o familia que tenías aquí? ¿O te fue un poco complicado? No, de maravilla. A mí La Súper. Habana me encantó desde el primer Como si hubieras momento. nacido aquí. Claro, como si hubiera nacido. No, yo había venido varias veces justamente a festivales de música, a concursos, vacaciones también familiares. Yo la conocía la universidad porque antes de hacer las pruebas, yo estuve durante un tiempo ya recibiendo clases de quien después sería mi maestro de forma oficial en Elisa, que es el maestro Jesús Ortega. Es decir, que yo conocía la capital, conocía la universidad, a mí lo que me hacía falta era asentarme. Pero me gustó desde el primer momento, claro. ¿Y alguna anécdota de algún momento especial que viviste en esos 5 años de carrera? Sí, mira, yo recuerdo, y más que de la época de estudio, por supuesto, conocer al maestro Jesús Ortega o conocer a Leo Brauer, eso para mí fue un sueño, un Una regalo. bendición. Ser dirigida por Leo Brauer, tener ensayos con él, es decir, conversando con el maestro, recibiendo clases de él. No, eso es un regalo que quedará para siempre en mi memoria. Pero sabes que quizás en ese último año de la carrera, yo tuve la oportunidad de tocar con Liuma María Evia en un disco que ella grabó dedicado a la guitarra. En ese momento yo estaba en la orquesta de guitarras, pero además teníamos un cuarteto, igualmente de música clásica, y Liuma nos invita.
y grabamos unos 3 temas para el disco de ella. Grabamos con Liuba en estudio y eso fue un regalazo haber Un conocido a proceso esa mujer fantástico. a la que admiro tanto. Y sí, yo creo Sí, que una cuando de las pensé en algún momento cosas... al principio de la entrevista si querías quizás ser una cantautora o algo así, inevitablemente le viene a la cabeza a uno Liuba María Imagínate, Evia. Liuba María Evia. Eso para mí fue algo realmente bonito, ¿Y tuvieron la impresionante. posibilidad de estar en algún concierto en vivo? No, en concierto no llegamos a estar. Y también porque yo me alejé de la música, que ya esa es la otra parte de Ya la llega ese historia. sí, esa es la Sí, parte que conocemos todos. ya esa Por es eso claro. esta me parecía tan Exacto. interesante. O sea, te acercas a la locución por la radio, seguro. Primero. Sí, yo creo que eso suele suceder, que todos Sí, los por eso le locutores pregunto. comenzamos por la radio. ¿Ya estudiando en Elisa o después que te No, yo gradúas? termino en Elisa. ¿Y qué O sea, siempre he sido como muy enfocada. Yo estoy estudiando algo y lo termino. terminas? Ese era mi mundo hasta ese momento. Pero ya estando en La Habana, se suman otras inquietudes, quizás. Y justo para que veas cómo es la vida, yo estaba en una actividad con la orquesta de guitarras, tocando en 23 y 2 en el Fresa y Chocolate. ¿Y quién era la presentadora de esa actividad? Rosalía Arnáez. Y cuando yo veo a Rosalía Arnáez, siempre fui de esas niñas que leía los comunicados en los matutinos, la que estaba declamando poesías, eso típico de los comunicadores. Bueno, esa era yo. Cuando yo veo a Rosalía Arnáez compartiendo el espacio conmigo, yo dije, este es mi momento. Llevaba unos añitos aquí en La Habana, no tenía vínculo con la televisión y pues la saludé y le pedí ayuda. Ah, porque entonces ya desde antes tenías la inquietud. Sí, a mí me Te gustaba, veías como siempre me había presentadora de gustado. televisión. Mira, yo me ponía en el espejo a imitar a Marino Luzardo, que para mí es un modelo Sí. de lo mejor que tiene nuestro país. Y yo me ponía en el espejo a imitar a Marino. Es decir, tenía esa inquietud, pero nunca la había desarrollado, no estuve en grupos de teatro, nada. La música todo el tiempo, pero con un interés que daba vueltas, pero yo no tenía la menor idea de cómo iba a llegar o cómo iba a desarrollar. Entonces yo veo a Rosalía y aprovecho ese momento enseguida y recuerdo que hablo con ella y le digo, mira, yo quiero ser locutora, ¿yo qué tengo que hacer? Y Rosalía me mira sorprendida porque me ve tocando guitarra y me dice, pero a ver, hay que ser licenciado, pero ¿por qué ese interés tuyo? Y yo, pero es que ya yo soy licenciada, ya yo me gradué de LIS, ay, pero yo quisiera. Y ella me mira sorprendida y me dice, mira, van a hacer pruebas pronto para el diplomado de locución, pero ella es una mujer muy sincera, cosa que le agradezco. Para que no pierdas tu tiempo, yo te quisiera oír y yo te voy a decir si tú tienes aptitudes o no. Y empezó un proceso entonces de yo llamar a Rosalía a la UNIAC en aquel momento casi todos los días. Y ella, una mujer tan ocupada, no me podía atender. Y yo llamaba, por favor, que yo quiero que Rosalía me vea. Bueno, dame unos días hasta que se da el encuentro. Yo voy a la UNIAC y ella saca libros, un poema, saca el periódico y me dice, lee. A primera vista. Así. Cuando ella me escucha leyendo, me dice, ve a hacer las pruebas, que tú Preséntate, puedes ser que vale la locutora. pena. Bueno, aprovechamos con esta especial anécdota, con esa grande de la locución en Cuba y hacemos una pequeña pausa. ¿te Claro. parece? Enseguida regresamos y seguimos conociendo más de la vida de Greta Romero, aquí en Entre tú y yo. Aunque me encuentro en un estudio de la televisión cubana en Pinar del Río, ahora Entre tú y yo transmite desde el monte. ¿Por qué digo eso? Porque aquí en Vuelta Abajo tenemos un proyecto cultural, un proyecto de audiovisuales protagonizado por el maestro Abel Morejón, artista de la plástica, y por Pedro Luis Hernández, un hombre de la historia de la literatura. Hoy es 12 de febrero del 2023. Es un día histórico. Y ellos se encargan de aportar audiovisuales al Telecentro de Pinar del Río, a la Televisión Nacional y también a las redes digitales del Ministerio de Cultura. ¿Qué es Del Monte? Bienvenidos a Entre tú y yo. Del Monte es un proyecto de promoción y de información a toda la población cubana e internacional que tiene un canal en YouTube y un conjunto de redes sociales. Dedicamos a trabajar fundamentalmente los elementos generales de la cultura, la historia y la naturaleza. ¿Qué tipo de audiovisuales hacen? Me refiero a los géneros. Pequeños spots para la televisión y bueno, trabajamos también para los diferentes festivales para hacer trabajos más cortos y ahora mismo también estamos trabajando en el streaming de cultura también, que haciendo promoción a los artistas semanalmente para el Canal Caribe. Pero por ser el documental un género que siempre refleja la realidad, ustedes un poco se han especializado
en este tipo de audiovisual. ¿Es así? Sí, hacemos documentales cortos y documentales largos. En el caso de los documentales cortos, que son fundamentalmente solicitados por el gobierno, por ejemplo, o por cultura, o por artistas directamente, como es el último que hicimos, que fue el de Humberto Hernández, el negro, lo hacemos de 27 minutos para que jueguen con la televisión. Y en el caso de los cortos lo hacemos fundamentalmente de promoción sobre proyectos de desarrollo local, sobre proyectos culturales. Estamos trabajando ahora en un trabajo que queremos sacar fuerte sobre Pelegrín. El patio de Pelegrín, que es realmente un artista enorme de Pinar del Río. Pero Abelito, tú vienes del mundo de las artes plásticas. ¿Lo abandonaste o no? No, para nada. De hecho, he hecho obras nuevas trabajando en Desde el Monte, porque cada vez que hacemos un documental, por ejemplo, como el documental de Isabel Rubio, surgen nuevas ideas para vincular la plástica al trabajo audiovisual. Esa siempre fue la pretensión de Pedro desde el principio que yo entré. Y de hecho, hemos hecho algunas cosas más y queremos seguir haciendo, vinculando la plástica, que de alguna manera se puede, es casi, enfrentarse a un lienzo es como enfrentarse a una edición de un audiovisual, porque sale de la nada y se va creando en el camino, y eso es lo que hemos tratado de hacer, mezclar las dos cosas. Algunos celajes tienen relieve, es decir, que del todo no se ha perdido la parte escultórica de mi trabajo. Este proyecto Desde el Monte ha transmitido en vivo conciertos, presentaciones de artistas de la música en eventos tan importantes de Pinar del Río como el concurso de música popular cubana Pedro Junco o la Guarapachanga. También nos han dado material para Todo Música y ahora acaban de rodar un videoclip. Quiere decir que van a incursionar también en la promoción musical de muchas figuras de la música de Pinar del Río y de Cuba. ¿Es así? ¿Cuál es el proyecto más inmediato? Sí, bueno, el proyecto más inmediato ahora es tratar de ampliar un poco la visión que se tiene sobre la obra de Sailo, en este sentido. Y además de eso, estamos pensando seriamente hacer un maratón de 3 días dedicado a las artes plásticas en un medio natural, donde los artistas pinten en el medio natural, la naturaleza, y eso transmitirlo en vivo. En vivo, pero me imagino que eso de paso también algún documental y que la televisión de Cuba se alimente de todas esas imágenes de ustedes como proyecto también de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que es la organización a la que ambos pertenecen por méritos de sobra. Desde el Monte transmitió hoy Entre tú y yo. Muy buena suerte. Soy Luis Hidalgo Ramos y muy pronto nos veremos de nuevo. Y ya estamos de vuelta, seguimos conversando con la gran músico, presentadora y locutora Grete Romero. Grete, bueno, te quedaste en esa apertura, en esa presentación, con esa ayuda de esa gran artista, que para todos esos jóvenes que quizás no tienen la oportunidad de encontrarse a Rosalía en algún lugar, igual, ¿cómo pueden hacer para presentarse, pasar el curso, el diplomado, cómo funciona? Centro de Estudios del ICRT saca convocatorias anuales. Pruebas de aptitud, siempre leer, improvisación y se hace una selección. En mi diplomado resultamos escogidos 24, si no falla mi memoria. A partir de ahí comienza el proceso de estudios con muchísimos profesores. En aquel momento Orlando Martel, Ibrahim Apud y Dania Martínez Grandales, que son un sol de mujer. Le mandamos un saludo, gran profesional, y que te acompaña. Sí, como no, en Ruta 10. Es espectacular realmente, Idania. Después de un año nos graduamos del diplomado de locución y estamos listos ya para la vida profesional. ¿Así de rápido? Así es, un año de estudios y ya. ¿Y qué cantidad de días tienen las clases? Una semana al mes. Una semana al mes, sesión mañana y sesión tarde. Porque tienes, por supuesto, las clases teóricas con una serie de asignaturas, con la profesora Telma Pasos, bueno, y tantos otros. Se me van a quedar nombres, por supuesto, pero después viene entonces esa parte práctica, donde algunos, por primera vez, como fue mi caso, entramos a una cabina de radio e incluso a un estudio de televisión. Pasó rápido, parece, cuando uno creo que recuerda y digo, un año para desarrollarme en una profesión de tanta exigencia pudiera parecer poco tiempo, pero cuando es bien aprovechado y cuando tienes profesores de tanta calidad como los profesores del diplomado de locución, seguro, yo te digo que sales preparado. Bueno, la vida profesional obviamente es mucho más exigente. Es parte también de la preparación. Es parte de la preparación constantemente. Para siempre. Pero sí, te da las herramientas para iniciar. ¿Qué pasó en ese año de superación, de clases, de nueva etapa profesional con la guitarra? Yo me mantuve. ¿Te mantuviste? En ese año de estudios de locución, yo me mantuve como profesional de la guitarra.
Pedí permiso, por supuesto, a mi director, Jesús Ortega. Me liberaba esa semana al mes. Quizás él en ese momento pensó que iba a ser un hobby, pero no resultó así. Entonces llevaba las dos cosas, presentaciones en la noche, las clases, los ensayos con la orquesta. A veces iba a las clases de locución con la guitarra al hombro, porque de ahí tenía que salir para una presentación. Pero yo creo que está bien. Fue una etapa bonita, Además, yo estaba luchando por un sueño que tenía. Ya en ese momento tenía más claro que quería explorar ese mundo y que quería probarme. Es decir, una vez que yo empiezo en el diplomado, yo descubro que me gustaba más de lo que imaginaba. Y descubro que quería convertirme en una profesional de los medios de comunicación. Por lo tanto, cuando yo termino esa etapa de estudios, yo me dije, tengo que buscar trabajo. Ya yo estudié, ahora tengo un título, pero yo tengo que probarme. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo ¿Qué hice? puerta tocaste? Mira, yo recuerdo con algunas amigas del diplomado, nos fuimos a Radio Taíno, nos fuimos a Radio Rebelde, a que nos hicieran prueba de voz, para que nos llamaran si había un huequito. Y esa oportunidad se abre en Radio Rebelde con Luis Ríos Vega y el programa Visión. Ahí estuve durante 6 meses. Luego de 6 meses fui a otras emisoras. Por poquito tiempo estuve en Radio Metropolitana, estuve en Radio Enciclopedia, en el programa Hola Aurora, que además se hacía muy tempranito en vivo a las 7 de la mañana. Entonces me levantaba temprano, iba a hacer radio a las 7 de la mañana, guitarra al hombro, porque cuando el programa terminaba a las 9, yo agarraba corriendo para un ensayo con la orquesta, un ensayo con el cuarteto, porque durante un año, después de graduada, llevé las dos cosas, hasta que me di cuenta Que tenías que decidir. que tenía que decidir. Porque ¿Cómo fue ese el momento? trabajo me empezó a coincidir con presentaciones y ya yo no encontraba cómo quedar bien. Y además me gustaba tanto que dije, tengo que ponerle empeño a la locución para saber si soy realmente buena. Es decir, si soy buena como para dedicarme a esto profesionalmente. Y que no te falte claro, trabajo. es que compartiendo mis tiempos no podía dedicarle el 100%. Entonces yo tomo la decisión de hablar con el maestro Ortega. Lo he mencionado muchísimo en esta entrevista. Más que merecido la Sí, mención. hablo con él y le explico que necesito un tiempo. Tú te podrás imaginar cómo ese profesor mío de la universidad, tantos años dándome clases, después como profesional dirigiéndome, cuando yo le dije, yo necesito una pausa, yo necesito una licencia, algo, pero yo quiero probarme en este mundo. Y yo recuerdo su cara y me dijo, pero es que no puedo entenderlo. Yo era la concertino de la orquesta de guitarras, o sea, la concertino es la persona que está, para que entiendan. Es como la monitora sí, de bueno, un poco ajá, para llevarnos los un términos. poco. Es decir, yo tenía el peso de hacer solos dentro de la orquesta, responsabilidad en los ensayos. Era una especie de líder tocando, para que se entienda. Entonces, de repente decirle, no, yo ahora voy a ser locutor y yo me quiero ir. Digo, pero no puede ser, tú no me puedes hacer eso, profe. Lo quiero, le estoy agradecida, pero yo necesito, Una lo decisión necesito. tomada. ¿Hasta qué punto tu familia te apoyó, estuvo de acuerdo? Totalmente. Siempre. Totalmente, y va también con el conocimiento de cómo yo soy, de mis Y características. la confianza en ti como Claro. mujer y artista. Nada en mi vida es un hobby y no soy de perder tiempo y siempre con mucho enfoque. Yo llevé mi carrera de la música hasta donde yo quise. Graduada de LISA, vida profesional, me probé. Pero me atrapó tanto la locución que ellos lo entendieron perfectamente. Te vas a probar, ¿quieres dejarlo? Pues adelante. Y yo tuve el apoyo de mi esposo, el apoyo de mi mamá, el apoyo de toda la familia que lo entendieron. Y entonces es como empiezo, te contaba, en Radio Rebelde, bueno, Hola Aurora, y transcurre un año. En ese momento dije, ok, ya sé lo que es la radio, pero este no es mi mundo. Yo quiero televisión. Y empecé a indagar. Y una amiga del diplomado y un amigo me dicen que en Cuba Visión Internacional estaban buscando una locutora para el informativo, para hacer un noticiero. Y yo dije, bueno, pues yo de alguna forma tengo que averiguar cómo es. Yo vivía muy cerquita de 23IP, que es donde está el estudio de Cuba Visión Internacional. Logré una entrevista con la directora en aquel momento, que era Ivonne Deulofeo. Logré una entrevista y me dijeron, bueno, necesitamos una locutora para el noticiero de las 6 de la tarde.
más joven, sin niños. Y yo dije, esa soy yo, que además vivo muy cerca y yo no la voy a hacer quedar mal. Me dijo, estoy buscando a alguien que se quede por mucho tiempo. Y le dije, esa soy yo. Me hicieron una prueba de cámara y unos 15 días después comencé ya a hacer televisión. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué tiempo tuviste? ¿Cumpliste con tu palabra? Cumplí, estuve 10 años. 10 años. Sobrecumpliste, creo. Estuve 10 años haciendo un noticiero en Cuba Visión Internacional. ¿Cuántos días? ¿Con qué frecuencia a la semana? De lunes a viernes. De lunes a viernes. ¿En vivo? Noticiero en vivo. Ah, bueno, definitivamente tu preparación viene con el en vivo desde siempre. Sí, y además me ha ayudado muchísimo. Sí, claro. Mira, comencé con muchos miedos, por supuesto, no conocía la televisión, no sabía lo que era leer un teleprompter, aunque en alguna clase de práctica del diplomado tuve un pequeño acercamiento. Pero aprendes haciendo. Y así aprendí. Me dieron la oportunidad y fue desde el aprendizaje de conocer cómo se construye una noticia, cómo decir la noticia de forma creíble, desde la entonación, desde leer teleprompter, desde luces, desde cámaras, de todo un equipo mirándote, un equipo haciendo señas y entender la importancia del en vivo y de la concentración cuando hay un programa en vivo. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Fueron 10 años. Fueron Estoy 10 seguro que en años. algún momento de esa etapa vinieron otras propuestas de trabajo. Sí, O quizás llegaron. ¿Tuviste la inquietud de hacer otras cosas también? Porque te daba un poco la oportunidad, el tiempo. Sí, realmente empezaron a aparecer otras cosas. Empecé en el canal educativo con noticieros de festivales que recuerdo con mucho cariño porque me lograba vincular un poquito a la música, noticiero del Festival Leo Brauer de Música de Cámara y otros programas en el canal educativo. Llega después Canal Habana con el programa Gen Habanero, en el que estuve unos 7 años. Y fíjate, me pasa que las personas no me recuerdan por Cuba Visión Internacional, aunque se ve en Cuba. Me recuerdan por Gen Habanero. Claro, se ve menos. Que es un programa que está en las calles de La Habana y que cuenta historias de la ciudad. Aparece así entonces, bueno, Canal Habana. Hice otros programas, algunos ya no están en la parrilla de programación, otros se mantienen. A Canal Habana le estoy pero tan agradecida porque me dio la oportunidad de hacer cosas diferentes. Estaba haciendo Gen Habanero. Hice un programa de entrevistas que tenía mucho que ver con la Asociación Hermanos Saiz y me dieron la oportunidad de hacer la revista Hola Habana cuando Sandra Hernández, que es su presentadora habitual, fundadora, salía de vacaciones. Y el director en aquel momento, Dimitri Fernández, me llama para darme la oportunidad. Un regalo, pero además una tremenda escuela. A veces yo hago un poquito de memoria, como que miro hacia atrás y digo, oye, pero como yo me atreví, todavía ahora, ya con un poquito más de experiencia, pero en aquel momento, pues lo hice. Es que, ¿cómo tenías la experiencia de ahora si no eras Claro, atreviéndote a tanto? Es verdad. Pero uno tiene tantos deseos y tantos deseos de hacer que eso te lleva a dar el paso. Pero bueno, lo agradezco. A Sandra, por supuesto, por la comunicación. No, por la confianza, que por como la quiera que sea la confianza, anfitriona, tiene que aprobar claro, la persona exacto. que la sustituye. Dimitri y bueno, a todo el equipo que me ayudó para que yo en Canal Habana hiciera cosas tan diferentes y que todas me aportaran a mi experiencia en la locución. Y bueno, te propongo hacer otra pausa, que faltan muchas cosas como el deporte, donde ahí ha sorprendido a todos también en Telereverde, algo bien apasionado. De eso estaremos hablando después de la pausa. Enseguida regresamos. Con sinceridad y sin secretos. Ya estamos de vuelta, Greter, y te invito a un helado de naranja piña de Qué Charo, que siempre nos acompaña, casi siempre nos acompaña, no vamos a hacer absoluto. Si quieres probarlo ahora, si quieres después que terminemos, ¿quieres probarlo? Sí, yo soy de buen comer, tú sabes. ¿Te gusta el helado? Sí, me encanta. ¿Y entonces cómo mantienes la figura? ¿Haces ejercicio? Ay, eso es un tema nuevo. ¿Mm? No había hecho ejercicio jamás, hasta hace unos 2 meses. ¿Qué te llevó? Querer. Bueno, ahora que estás vinculada al deporte, ¿será? No, para nada. Querer mantenerme, estar bien. Sé que se avecinan cambios propios de la edad y quiero estar preparada. Para ello. Claro. No se puede confiar en lo que la naturaleza... Exacto. Entonces la genética es una cosa, pero llega el momento en que hay que ayudar un poquito a esa genética y lo tenía ahí. Llevaba mucho tiempo queriendo y no lo lograba. Pero bueno, ya finalmente estoy haciendo ejercicio y estoy feliz con la decisión que he tomado. No, es increíble cuando hacemos ejercicio, como todos nos resulta un poquito más fácil. Bueno, quiero aprovechar que estamos hablando de este tema. ¿Hasta qué punto te ha ayudado, crees que ha sido importante en tu desempeño, sobre todo como locutora, presentadora de televisión, ser una mujer bonita, mujer guapa, como se dice? Evidentemente te ha ayudado, te ha abierto las puertas, sobre todo para hacer imagen en nuestra televisión. ¿Hasta qué punto crees que en algún momento no ha sido así? ¿Alguna experiencia que hayas tenido quizás Mira, no tan... la televisión es imagen. Claro.
creo que siempre va a ayudar. En televisión queremos ver una imagen agradable, pero si hubiera sido lo más importante, yo estaría haciendo otro tipo de programas desde mucho antes. Y fíjate que yo estaba en un canal con poca visibilidad y estaba en Canal Habana, que es un canal territorial. Es decir, que propiamente la imagen no me ayudó a tener más oportunidades, porque yo considero que hubieran llegado antes. Tiene que ver más con las decisiones que uno toma. Y yo decidí durante mucho tiempo ser feliz con lo que estaba haciendo. A mi familia, por ejemplo, a mi mamá le parecía poco, pero yo me sentía realizada haciendo un noticiero, porque como género me encanta. Pero creo que también todo en la vida tiene un tiempo. Y cuando llega el momento en el que te sientes sin motivación, estás aburrida de hacer lo mismo, necesitas algo nuevo en tu vida, es ahí donde viene entonces ese cambio que te impulsa. Por eso es que te digo que la imagen pudiera ayudar, pero no es lo más importante. No es lo más importante ni determina. No ahora. Si vamos a algo negativo que me ha sucedido, sí. ¿Qué experiencia tenés? A partir de que comienzo a hacer Pasión Mundial, el programa de Tele Rebelde, donde hablo un poco de fútbol, pues las personas, sobre todo los hombres, empezaron a hablar más de mi imagen, de mi figura, que de los conocimientos que yo pueda tener. Y me sigue pasando. O sea, te fue un poco en contra. Sí, porque Comentarios, sí. Es evidente que Pasión Mundial es un programa más seguido por los hombres. Sí, exacto, sigue siendo así. A las mujeres les gusta el deporte, pero no somos mayoría. No somos mayoría. Por lo menos en nuestro país no lo somos. ¿Y qué te ha pasado? Sobre todo en las redes sociales. Sí, en las redes sociales. Ella está ahí. Ya no, al principio. Yo creo que porque las personas no se lo esperaban y yo era, aunque tenía 8 años de experiencia en la televisión, era poco conocida. No me conocía casi nadie. Pasión Mundial viene a darle a mi carrera otro impulso. Entonces, esa sorpresa de ver una mujer hablando de fútbol, ¿qué hicieron los hombres en redes sociales? Ella está ahí por ser bonita. Está con directores hombres. Ahí salieron cosas de ese tipo terribles. Sí. Por suerte en casa, todo muy bien, porque entendemos que las redes sociales, lamentablemente, a veces muestran esa carencia objetiva de cierto público. Y bueno, pasó, como todo. Recuerdo que Camilo, mi colega en Pasión Mundial, me dijo, es una novedad, pero la novedad pasa. Y en efecto, aquello duró unos 2 meses y pasó. Y ahora la verdad es que me aceptan, me escriben, me preguntan por Hay las hasta redes debates sociales. contigo. No, de maravilla. Y a mí me encanta, de ¿Cuál verdad. es tu equipo de fútbol? No, no lo puedo decir. No lo puedes decir. Pero si no estás en Tele Rebelde, No importa. estás en Cubovisión, que el canal es de todos. No te lo voy a decir porque entonces vienen en redes sociales a decir ciertas cosas. Y ya después te lo están sacando, ¿verdad? Exacto, así que no. Yo me imagino que no. Yo no quiero hablar, yo no quiero pensar. Yo no quiero pensar lo peor. No hable, la gente que se imagine lo que quiera. ¿Cómo te preparas para un programa como ese? Porque además, con todo eso que inevitablemente te pasó, yo soy fiel seguidor de ese programa, además de ser uno de los primeros invitados ¿Cómo no? que estuve en el momento. Me encanta el deporte, además Camilo, tengo muy buena ¿Cómo no? amistad con él y lo admiro muchísimo también como presentador y locutor, y además también un programa en vivo. ¿Cómo te preparas? Porque no estás leyendo, se ve que vienes con el conocimiento, que estás al tanto de lo que está ocurriendo en esa semana en el fútbol y te lo sabes de memoria. Y ahí, evidentemente, hay una preparación. Sí, hay mucha preparación. A ver, las personas descubrieron que a mí me gustaba el deporte con Pasión Mundial, pero yo soy hija de un profesor de educación física. A mí me encanta el deporte, siempre. En mi casa se ha visto mucho deporte desde que yo era pequeñita. Lo que pasa es que Pasión da la oportunidad de que eso se haga público. Yo llego como una invitada, pero es que ese día, mira, ahí te voy a revelar algo. Había jugado Argentina en el Mundial de Qatar y yo fui como aficionada Pero fuiste Argentina, como apasionada. invitada. Yo fui como invitada, como tú. Ya. Pero Fuiste con esa pasión por pues sí, Argentina. por Argentina. Ay, no puedo creerlo. empecé a hablar. La vida no puede ser perfecta, Nada, nadie puede ser nada. perfecto. Empecé a hablar con tanta pasión que el director después me llamó y me dijo, oye, ¿por qué tú no te atreves a hablar un poquito aquí? Después yo le dije, no, yo no soy comentarista, yo no puedo. Me dijo, no, pero mira, lo que quiero no es que analices, sino que lleves noticias. En un principio estuve reacia. Ahí, bueno, vinieron los muchachos, Camilo siempre con mucha ayuda, Arián. Pero sobre todo, la reflexión que me llevé fue, llevo años haciendo un noticiero. Yo sé hacer y dar noticias. Aquí lo que cambia es que voy a hablar de deportes, pero yo tenía años de experiencia en un informativo. O sea, que con prepararte lo podías sacar perfectamente. Exacto. Entonces, ¿cómo es la preparación? Es difícil.
porque soy mujer. Y para las mujeres es más difícil, sobre todo cuando una mujer ya tiene una niña, cuando una mujer tiene un esposo, cuando una mujer tiene una casa que atender y además una vida profesional. Un programa que es en vivo un domingo significa que cambia la dinámica de toda la familia, porque mi esposo tiene que cuidar a la niña y porque yo estoy un domingo lo mismo haciendo un almuerzo que buscando noticias, que preparándome, que llamando a los muchachos que creen de esto, o esta le parece bien, o ayúdenme acá, o yo necesito que me aclaren algo. Y eso es con una niña en la casa. Entonces, por supuesto que todo es mucho más complejo, pero a mí me ha gustado tanto. Yo amo los programas en vivo. El equipo es maravilloso y ya con eso ellos me atrapan para siempre. La ayuda que he tenido de mis compañeros ha sido incondicional. El apoyo, la preparación. Le dedico mucho tiempo. Yo estudio y estoy siguiendo el deporte todos los días. Yo, por ejemplo, termino el programa el domingo. El lunes sigo todas las páginas de deporte. Yo voy Buscas el calendario de copiando las ligas un poco todo el para saber tiempo. los partidos. Y voy copiando en una nota, en el mismo teléfono, voy copiando los links que me interesan durante toda la semana. Y voy haciéndome una nota que llega a ser muy larga. El sábado es muy larga con muchísimas cosas. Y ahí empiezo entonces a decantarme. Esto sí, esto no, esto es interesante, esto creo que pudiera ser. Y luego viene el proceso ese en el que sigo siendo periodista. Voy a graficar. ¿Con qué? ¿Cuál es la imagen correcta para acompañar esta noticia? Esta información que tengo acá es corta, yo necesito mucho más. Y viene el proceso entonces de investigación. Pero las redes sociales nos muestran noticias verdaderas y noticias falsas. Y en televisión no puede haber No. fallo. Es una gran Entonces, responsabilidad. sale de nuevo la periodista. Por eso es que te decía que me había ayudado tanto. La fuente correcta. Contrastar información. Entonces, en ese sentido, a mí no me ha resultado tan difícil. ¿Lleva preparación? Sí. Estoy todo el tiempo siguiendo el deporte como cualquier otro hombre. Qué bien. Bueno, si de programas en vivo se trata, no te escapas de Ruta 10. Bueno, Jenny, la directora, Así mismo. que además es la imagen desde el inicio no? del programa, está bendecida por la vida, embarazada, le mandamos un beso inmenso. Ya parió. Ya parió, Ya parió, te pongo al parió. tanto ya. Ya parió. Una bebecita, está disfrutando su maternidad y a mí me sorprendió que Jennifer me llamara. De verdad. Fíjate, yo dejo de hacer el noticiero en Cubavisión Internacional, así que yo digo, es que la vida es así, te pasas tantos años y de repente ya sentía que necesitaba algo nuevo, ya estaba en Pasión Mundial, pero bueno, noticiero todos los días y tomé la decisión de dejar el noticiero después de tantos años. Uno sabe cuando es una buena decisión si no lo extrañas después. Y yo estoy muy conforme con la decisión que he tomado porque no he extrañado esa dinámica que tenía anteriormente. Y estuve como un mes en la casa, mis mañanas en la casa después de tanto tiempo, hasta que me llama Jennifer y me dice, estoy embarazada, voy a salir de licencia de maternidad y quiero que seas tú. Confío en ti. Y yo le dije, óyeme Jennifer, pero mira que Ruta 10, que entonces yo de nuevo volver de lunes a viernes, programa en vivo, si acabo de salir. Y dije, oye, ¿sabes qué? Lo voy a hacer si yo estoy en una etapa de mi vida en la que quiero hacer y trabajar y probarme en cosas nuevas, noticiero, pero ahora quiero entrevistar y el programa tiene entrevistas diarias y de temas diferentes. Y yo estoy aprendiendo tanto, pero tanto, y eso lo agradezco muchísimo. Como estoy muy agradecida del público que Sí, que es ha difícil venir a aceptado- sustituir a una- Exacto, además a una imagen creadora de un programa. Jennifer es la imagen, Jennifer fundó Ruta 10, entonces llegar después de 3 años, pero las personas lo han aceptado muy bien, así que yo le agradezco a ese público que me haya aceptado, por supuesto mi respeto y mi cariño para todos. Bueno, decir también, casi llegando al final de nuestro programa, que tuve el gusto de Sí. compartir contigo en el programa de fin de año y realmente nos fue de maravilla. De maravilla. Como si lo hubiéramos hecho en otras ocasiones. De maravilla. Junto a Yas Beltrán. Y nada, fue un gustazo trabajar contigo y ojalá se repita. Para mí también, Una Ale. preguntita rápido, ¿no te gusta más estar ahí o acá? Ay, yo creo que allá. Acá. Sí, yo siento que he hablado mucho. A mí me gusta más estar del lado de Bueno, allá. hoy has venido de a verdad. hablar de más. Que es un programa dedicado a ti. Antes que te vaya, Ajá. que se nos acaba el tiempo, por supuesto, como es habitual, algunos regalitos de La Habana, por gracias. ejemplo. Tenemos esta fragancia para Gracias. que lo disfrutes. Tenemos de Reustillo, un rostro de habanera. No sé si ya tienes alguno. No tengo ¿No ninguno. tienes ninguno? Bueno, Muchísimas gracias por esto, de verdad. para que lo enmarques y lo tengas Me como encanta. muchos queremos. Tienes una invitación a un centro holístico de bienestar de María, donde, bueno, hacen
maravillas en el Muchísimas cuerpo, gracias, me en la encanta. cara, estás invitada, completamente gratis. Y tienes un libro de fotografía creativa, bueno, cortesía especial de nuestro director de arte, donde, bueno, combina las ciudades con pintura. Esto es un regalazo. Esto es un regalazo. Esto es un lujo. Muchísimas gracias, de verdad, me encanta. Gracias, Delayera, por esos regalos especiales. Esto además lo voy a disfrutar muchísimo con mi esposo, que es diseñador, que ama. El diseño. Vean acá el diseño, el dibujo, la pintura, el arte visual en sentido general. Así que muchísimas gracias por esto. Oye, qué bonito programa. Me voy feliz. Y bueno, para cerrar con broche de oro, estas rosas espectaculares. Gracias. Azules Y y rojas azules. de Me Isla encanta. Flor. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. ¿Me he Gracias, sentido Ricky. bien? ¿Cómo te has sentido? Te iba a preguntar. Me he sentido bien, me he sentido bien. De verdad que le agradezco al colectivo que me hayan invitado. Y ojalá al público le guste. Estoy Gracias seguro- a ti, Ale, gracias a Estoy ti. seguro que sí, ya te puedes tomar el heladito. Ya que con no se- tranquilidad. ya con tranquilidad, ya saben, a todos los presentes, próximo sábado, 2 de la tarde, como siempre, por Cubovisión, porque esto es con sinceridad y sin secreto entre tú. Y yo. ¿Quedó claro? Chao.